¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Iván Rodrigo, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Franz Tamayo. A continuación vamos a explicar un circuito dimmer, el cual nos sirve para variar la intensidad de un foco, ya sea de un motor o de algún componente electrónico. Entonces vamos a explicar acerca del funcionamiento de este circuito, para el cual hemos utilizado un generador, una lámpara, un potenciómetro, un filtro o condensador y el respectivo diac y el triac. Para saber un poquito más del funcionamiento de este circuito, vamos a explicar acerca de los componentes, del cómo se comportan, ¿no? Cómo es que actúan en el circuito. Entonces, en esta parte tenemos lo que es el circuito ya dibujado. Vamos a empezar explicando lo que es el diac. El diac es un circuito que no tiene polaridad y no conduce voltaje, a menos que tenga un voltaje en este punto, que tenga un voltaje en este punto de 30 voltios. O sea que es decir que es un interruptor abierto, a menos que el voltaje en este punto sea 30 voltios. Bien, de la misma manera el triac no tiene polaridad, pero ya está definido en dos sentidos, que es este, y tiene un gate, que es la puerta, ¿verdad? Este triac por sí solo es inestable. ¿Qué quiere decir? Que en los flancos de subida y bajada tienen una consideración variable, no conduce igual. Entonces, para que este componente sea estable en lo que es la señal senoidal y la cantidad de energía, la cantidad de potencia que va a alimentar, necesita de este diac. Es como su estabilizador. Más adelante también vamos a estar explicando esto ya con gráficas, ¿no? Eso sería en cuanto al funcionamiento de esos dos componentes. También tenemos lo que es el capacitor, el cual nos dice que su tiempo que tarda al cargarse es igual a la resistencia por el capacitor. Es decir, que si yo en mi resistencia bajo el valor, entonces el tiempo a cargarse va a ser menor, o sea, va a ser rápido para que el circuito se conecte, ¿verdad? Inicialmente vamos a intentar explicar cómo se comporta este circuito. La señal va por acá, yendo y buscando la corriente va a ir buscando por dónde cerrarse. Va a pasar por la resistencia, y acá en este punto no puede ir por acá, no puede ir porque es un circuito abierto, no tiene un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este punto, ya cuando llegue al condensador, lo que va a pasar es que va a empezar a cargarse hasta que lleguen a los 30 voltios. Una vez que llega a los 30 voltios, ¿qué es lo que pasa? La corriente continúa por acá, entonces se genera el flanco de disparo, y la corriente se cierra y ya completa para que encienda el respectivo foco, ¿no? Entonces es lo que pasa. ¿Y qué pasa si, como es una onda senoidal, entendemos que tiene un voltaje de menos 30 voltios también? Bien, entonces eso es lo que pasa con el circuito, ¿no? Vamos a ver la demostración en Proteus para corroborar de que el circuito esté funcionando correctamente. Entonces lo que tenemos ya con el circuito, hemos puesto lo que es un voltímetro de señal alterna en este punto para ver la fuente de alimentación, y en este punto para ver lo que es el disparo que nos está generando el triac. También usamos un osciloscopio. Es
Este osciloscopio es una máquina que nos muestra de manera gráfica el comportamiento del circuito, ¿no? Ya sea en señal alterna o continua, dependiendo de cómo lo querramos usar. Estas señales, las líneas amarillas, nos representan el voltaje de la fuente, y la línea guinda nos representa el voltaje de disparo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos variando, nos podemos observar cómo el voltaje lila va cambiando. Hay en un punto donde va cambiando, de tal manera que se hace más débil, hasta llegar a un valor mínimo, lo que es el osciloscopio, ¿no? Ahí podemos observar. Bien, con esto quiero denotar que este circuito es muy interesante, ya que en lugar de este foco podríamos nosotros poner un enchufe, ya sea podríamos ponerle un enchufe, o podemos poner un ventilador, dependiendo al circuito que queramos. A lo que quiero llegar es que este circuito es muy aplicable a varios casos de la vida cotidiana, ¿no? Con esto estaría concluyendo la explicación del circuito dimmer. Muchas gracias.